Regresamos con más de Brújula Internacional. En tiempos de pandemia también abunda la desinformación y esto que ahora se llama infodemia, una pandemia o diríamos que un virus de la información por falta de credibilidad. Por eso también se han hecho ecos muchos especialistas, incluso pensadores, académicos, sobre algunas teorías de conspiración que ligan al COVID-19 con una creación de un laboratorio, incluso implicación de la OMS y de China en este caso en particular. Por eso queríamos citar algunos estatutos importantes o artículos, incluso en la parte legal, lo que implicaría el hecho jurídico ante la pandemia COVID-19 y cómo se ha manejado en caso de que se demuestre hipotéticamente de que sea un virus creado. ¿Cómo podría actuar el derecho internacional ante este hecho en caso de que sea posible? Bueno, para dar esa respuesta tengo que hacer un pequeño recuento, ¿no? Nosotros tenemos una norma internacional que se llama Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Esta surge, ¿por qué surge y cuándo surge? Nos tenemos que trasladar a 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando hay aquella matanza, aquello desastre, aquellos crímenes atroces cometidos por japoneses y por los que estaban en aquella oportunidad en guerra, los países que estaban o eran víctimas solicitaron que tenía que haber un organismo que pudiera averiguar, investigar, procesar y sancionar a todos aquellos que cometieran delitos de lesa humanidad, contra la humanidad. Entonces surge el Estatuto de Roma. Sin embargo, son 50 años de lucha y lucha hasta que por fin, por allá por 1998, se crea el Estatuto de Roma y dan 4 delitos y también la Corte Penal Internacional. Sí, pero es que la Corte Penal sale a raíz de este estatuto. Sí, sí. Surgen 4 delitos de persecución, sanción y condena internacional, que es el delito de lesa humanidad, el delito de genocidio, el delito de crímenes de guerra y el delito de agresión. Dentro de esos 4 delitos se configura el contexto de lo que se puede entender un delito de masa contra la humanidad. ¿Ok? Entonces, surge esto. De aquí, ¿qué es y por qué nosotros decimos que de comprobarse la responsabilidad del gobierno chino, al igual que los representantes de la OMC, encajan de manera clara, precisa y concisa dentro del contexto que establece el artículo 7 cuando hablamos de lesa humanidad, el exterminio? ¿Por qué el exterminio? Si se demuestra de que ellos estaban trabajando con ese virus y de manera, si hubiese sido negligente, pues no, pero si de manera intencional se fue y se comprueba la responsabilidad, están dentro de este delito contenido como delito de lesa humanidad en el numeral A, la parte K del Estatuto de Roma, como el exterminio y de igual manera el genocidio. Fíjate que la población o el globo de las naciones que componen la estructura de las Naciones Unidas son 194 países, de los cuales 188 están afectados por la pandemia. La mayoría, la gran mayoría. La gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una tranca, una traba, porque hay 4 formas para iniciar la investigación ante la Corte Penal Internacional, que está constituida por 18 magistrados y un fiscal. ¿Cuáles son esos pasos que faltan? Ajá, fíjate. Primero, tiene que ser una denuncia por los estados partes, y la mayoría han suscrito ese Estatuto de Roma. Segundo, por sugerencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque recuerda que la Corte Penal Internacional es un brazo ejecutor de el Consejo de las Naciones Unidas. Tercero, por solicitud ante el fiscal, ante la Corte, y que él vea que hay suficientes elementos, solicitar permiso a la Corte Penal Internacional y si se le da, empezar la investigación. Ahora, ¿qué pasa? Recuerda que China es uno de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que tiene voto y veto. Es decir, entonces,
De los 15 miembros, basta con que uno solo de los 5 miembros que son permanentes y no se puede hacer la investigación. Pero incluso China se opuso en la creación del Estatuto de Roma en 1998. O sea que no sería para nada favorecedor este momento para el país. Sí, bueno, China se opuso y Estados Unidos también. Y Estados Unidos fue el que llevaba al baluarte. Bueno, primero Estados Unidos firmó que estaba de acuerdo, pero luego con la llegada de George W. Bush se cancela el aval de Estados Unidos. Eso es correcto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Podría haberse una tranca allí para el inicio por esta parte, pero entonces ya hay un antecedente de 1945, cuando existió la solicitud por los países que eran víctimas de esas atrocidades. Aquí hay más de 188 países, ellos podrían ser, y es tan así que el gobierno de los Estados Unidos solicitó al Consejo de la Judicatura y de las Naciones Unidas y a las Naciones Unidas como tal, quitarle el veto a China para poder procesarlo. Entonces, podríamos estar allí presentes. Aparte de eso, ya hay muchísima demanda, e inclusive una madre china, el 23 de septiembre. En cuanto a las denuncias que se han hecho, ¿no? Sí, sí. Hay más de 14.000 denuncias, hay cualquier cantidad de demandas, ¿ok? Esta denuncia y demanda por indemnización lo hace esta madre porque su hija iba a hacerse una operación en la ciudad de Wuhan. Resulta de que salió la pandemia, no le dijeron que podía ser contagiosa entre persona y persona, ella se sometió a la operación, resulta que murió de COVID. Entonces, ella está demandando casi por $300.000 por indemnización de esos daños, y así sucesivamente. ¿Es posible que a largo plazo esto quede impune o puede lograrse una solución a través de mecanismos pacíficos y el derecho internacional? Yo, con toda responsabilidad, podría decir que estamos en presencia, si no se une todos los países del mundo con un solo objetivo, un solo fin, podríamos estar frente a un delito impune totalmente. El deber ser, si la justicia de verdad prevalece y se le da auge a esa Corte Penal Internacional, y de demostrarse, por supuesto, la responsabilidad del gobierno chino y de los representantes de la Organización Mundial de la Salud, deberían ser procesados y sancionados con todo el peso de la ley. ¿Deben rendir cuentas tanto la OMS como China en su caso, luego de que se dé incluso una reforma del organismo como la Agencia de la ONU, la Organización Mundial de la Salud? Sí, por supuesto, y deberían pagar con cárcel también y indemnización. Hay demandas por cualquier cantidad de millones, de billones de dólares en contra del gobierno chino y en contra de la Organización Mundial de la Salud. Es cierto que también hay una carrera a contrarreloj por una vacuna y muchos países están compitiendo. Incluso Rusia quería ser el primer país en registrar su vacuna y lo logró, pero ahora se cuestiona algunos efectos que pueda tener porque no se han cumplido del todo las fases 2 y 3, aunque en algunos países ya se están probando. Pero esto también representa un riesgo para los derechos humanos del mundo, que no hay una vacuna segura y del todo, diríamos que eficaz de los gobiernos, con sinceridad, con franqueza para la población y poder de alguna forma contrarrestar el daño del virus. Bueno, fíjate, cuando prevalecen los intereses particulares que sobrepasan los intereses colectivos o de la humanidad, se presenta precisamente esto que se está presentando. Ahorita hay una carrera como carrera al destino, ¿no? ¿Quién es el primero? ¿Quién llega de primero con sacar? Ahí está Israel, está los Estados Unidos, está la Universidad de Oxford, está Rusia, está China. Sin embargo, parece ser que lleva la delantera Rusia. Rusia ya ha sacado una vacuna, creo que está en la tercera fase, ya enviaron un lote aquí a Venezuela, pareciera que nadie se le quiere poner. Allá no la han puesto, allá no la están aplicando, precisamente la quieren aplicar aquí en Venezuela. Pero el presidente Putin había dicho que sus hijos la iban a aprobar para ver si surtían algún efecto positivo. Bueno, entre el dicho y el hecho hay muchísimo trecho. Una cosa es que yo digo una cosa y otra cosa es que él cumpla. Eso pareciera, como dicen por allí, yo predico una cosa y practico la otra, ¿me entiendes? Entonces, ellos allí todavía no ha pasado. Ahora, tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber una unión entre todos los países
y todos los más estos países avanzados que están trabajando sobre ello. Vamos a buscar la verdadera respuesta a ese mal, porque pareciera ahorita que el remedio es más, va a salir más caro que la enfermedad, porque no sabemos qué efectos contrarios o secundarios pueda traer esta vacuna. De hecho, así en los Estados, en Inglaterra ha salido personas con efectos secundarios bastante difíciles. E incluso en Estados Unidos ya se reportó el primer caso de reinfección por la pandemia COVID-19, algo que puede preocupar al mundo porque del todo entonces no estamos en una sociedad inmune ante el virus, sino que también podríamos repetir en varias oportunidades el contagio. Pero, ¿qué va a pasar entonces en los próximos meses luego de que se compruebe o no si es un virus creado en un laboratorio? ¿O qué podría ser el derecho internacional para avanzar en una investigación real, para finalizar? Bueno, fíjate, todavía no han dicho que sea un virus que no haya sido creado. Todavía no aparece a ciencia cierta decir que ese fue un virus y que se equivocaron y que se salió de las manos por imprudencia, negligencia o por cualquier... Nadie lo ha dicho, ¿ok? Entonces, mientras tanto no se demuestre lo contrario, seguimos y siguen manteniendo la tesis de que ellos sí estaban al tanto de ese virus, que no tomaron las medidas de seguridad necesarias. Recuerda que era un virus nuevo que se consigue con otro virus, la mutación de ellos pues causa una enfermedad que se propaga de inmediato. Y como no hay respuesta para ello, no hay una medicina, no hay una vacuna, no hay una pastilla que digamos nosotros, esta lo cura, pues mientras tanto allí está sufriendo en la humanidad. Fíjate que hay otra cosita que es muy importante, que por cierto lo dijo España. El tema de los confinamientos y los riesgos que hay con la libertad. Esto es importante, como usted bien dice. Entonces, los gobiernos atribuyen diríamos que algún derecho supraconstitucional para poder de alguna forma actuar y poder también generar políticas un poco totalitarias. Sí, fíjate que sin ir tan lejos, en nuestro país, usted a veces va y consigue barricadas, que esto no debería ser. Esto es falta de concientización también de las personas. Pero hay varios gobiernos que toman esto del confinamiento con finalidades de confinar a las personas y tenerlas como controladas. Y eso es una violación a los derechos humanos, el libre tránsito. La Constitución de la República dice, usted puede andar por el país, y estoy hablando a nivel mundial, por el país sin menos que las restricciones que establezca la propia Constitución, ¿me entiende? Entonces, por lo tanto, eso yo creo y estoy de acuerdo que el confinamiento no puede ser una de las bases principales para la propagación del Bien. COVID. Ha sido un gusto de verdad conversar con usted la tarde de hoy. Estábamos hablando con el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Ortiz. También es abogado, doctor en Derechos Humanos y en Derecho Constitucional. Importante su aporte la tarde de hoy. Esperaremos entonces que el mundo encuentre una solución pacífica a esta crisis generada por la COVID-19 y que también se avance en la búsqueda de una vacuna. Pero importante también tomar las medidas de prevención en casa para poder contrarrestar el efecto del virus en nuestra sociedad. Gracias por su compañía la tarde de hoy. Hacemos nuestra pausa y al regreso continuamos con más de Brújula Internacional.